Hemos estado hablando de la iglesia y comenzamos con esa inspiración en la que entendimos y recibimos el reporte de que la ciencia dice que la iglesia es buena, que es bueno ir a la iglesia, que beneficia ir a la iglesia, que hace bien ir a la iglesia en muchísimas maneras. Amén. Y vimos cómo Dios manda a que estemos en la iglesia, y no solamente que estemos en la iglesia, que seamos la iglesia del Señor. Amén. Vimos todo eso, pero nos metimos entonces un poquito más para lo hondo, para entender la realidad de lo que es la iglesia, y hablamos de la iglesia como los llamados de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Del pecado a una vida santa. De los ídolos muertos al Dios vivo. Vimos la iglesia de manera significativa. Vimos que la iglesia tiene un impacto en los lugares celestiales. O sea, es algo bien profundo, es algo bien serio, y nosotros lo cogemos de que si voy a la iglesia voy, si no, también. Realmente la realidad de iglesia y de ser iglesia es algo bien significativo, de manera tal que eso no fue ni siquiera revelado a los reinos, en los reinos celestiales, hasta el tiempo en que Dios lo tenía programado después de Jesucristo hacer su obra en la cruz. Entonces la iglesia es una gran realidad que nosotros debemos de analizar desde el punto de vista de Dios. El día de hoy pienso darle ya un toque final. En todos los mensajes anteriores nos hemos mantenido liderado por la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y ahí vamos a terminar el día de hoy. Porque lo que voy a hacer hoy es que vamos a revisar la carta de Pablo a los Efesios, y al revisarla vamos a entresacar los rasgos que definen a la iglesia desde el punto de vista del apóstol Pablo. Y ustedes van a ver, es algo bien sencillo. Vamos a entrar a 3 rasgos fundamentales y vamos a ver lo que, por lo tanto, nosotros debemos de estar haciendo y debemos de estar pensando. Amén. Entonces, para comenzar, en todo momento, cada uno de nosotros debe de estarse preguntando: ¿luzco yo como la iglesia? Me estoy mirando en un espejo, ¿verdad? ¿Yo luzco así? ¿Yo hablo así? ¿Yo bailo así? ¿Yo canto así? ¿Me parezco yo a la iglesia del Señor Jesucristo? Y algo importante, a veces nosotros nos apasionamos en nuestras posturas y nos vamos a los extremos, en el sentido de que a Dios no le importa tanto de que usted vaya, de que usted pinte, de que cante. A Dios lo que le importa es el corazón. ¿No han oído eso? O quizás lo hemos dicho nosotros mismos. A Dios lo que le importa es el corazón. Sin embargo, yo he aprendido al caminar en la palabra de Dios que Dios es un Dios de forma, de fondo. En ese sentido, lo que le importa es el corazón, pero también es un Dios de forma. Y por eso vemos una situación como aquella en la que Dios mandó a Moisés a sacar agua de una peña, de una roca, y Moisés lo hizo. Fue obediente y sacó agua de la roca, pero cuando fue delante de Dios, Dios le dijo: óyeme, no me gustó lo que hiciste. ¿Por qué? Dice: no me santificaste, no me gustó la forma como lo hiciste. Entonces, Dios no solamente mira el corazón. A Dios le importa lo que creemos y cómo lo vivimos. Las dos cosas son importantes. Y eso se va a reflejar mientras vamos viendo
el perfil de la iglesia, los rasgos que definen a la iglesia, que van a ser, como dije, solamente 3 para el día de hoy. Solamente me voy a enfocar en lo que la carta a los Efesios tiene, y la verdad fue que escogí algunas cosas y otras cosas que ya hemos hablado mucho, la he dejado. ¿Ok? Entonces, la primera está en Efesios capítulo 1 y versículo 13. El apóstol dice, en él, o sea, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y repito, en Cristo, ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y en ese sentido, podemos decir cómo luce la iglesia. Bueno, de acuerdo a lo que la palabra dice ahí, hay 3 cosas que son naturales de la iglesia, rasgos distintivos de la iglesia. Lo primero que es el mensaje del evangelio. Realmente en el proceso de convertirnos en iglesia está el mensaje del evangelio. Y como dice la palabra, por ese mensaje, cuando se escucha ese mensaje, ¿qué ocurre? Tenemos fe. Ponemos nuestra fe que lleva a un arrepentimiento. Fe. Y es lo que dice ahí. Oyeron el mensaje de verdad y lo creyeron. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios confirmó la realidad y nos hizo iglesia dándonos su Espíritu Santo. En ese sentido, cuando se habla de cómo luce la iglesia luce mensaje del evangelio, gente que ponen su fe en Cristo y Dios da su Espíritu Santo, gente que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres saber cómo luce la iglesia? Así luce la iglesia. La pregunta es, ¿te pareces a la iglesia? Punto número 2. En la carta a los Efesios encontramos al apóstol diciendo que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces ahí cogemos algo importante. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia, que es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y ahí es importante que pausemos y consideremos, porque se están hablando de cosas serias. Número 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no sé cuántos cuerpos ustedes han visto en la calle caminando sin cabeza. ¿Verdad? Yo no he visto ninguno todavía. Entonces, es importante que entendamos que la realidad de ser iglesia es una realidad de una conexión con Cristo, una conexión determinante, no una conexión de que, yo lo conozco y de vez en cuando jugamos basquetbol. No. Es una conexión como la de la cabeza y el cuerpo. El cuerpo deja de moverse cuando no hay cabeza, porque las órdenes de movimiento, ¿de dónde vienen? De la cabeza. Entonces, sin Cristo no hay iglesia. Entonces, hay una relación y hay una conexión tan extrema y tan poderosa entre Cristo el Señor resucitado, sentado a la diestra de Dios, y la iglesia, que no se puede hablar de la iglesia sin hablar de Cristo.
Tiene que haber una conexión de la iglesia con Cristo y esta unidad poderosa, sobrenatural, nos da el calificativo de cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por esa conexión, mis manos se mueven porque mi cerebro le dijo, muévanse. Y nosotros tenemos que vivir la vida porque Cristo diga, muévanse. Y el asunto va a un nivel tan poderoso, a un nivel tan intenso, que dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Eso es algo significativo. La plenitud de Cristo, la iglesia. Óigame, estamos hablando cosas serias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en términos fáciles e inmediatos, antes de irme un poquito más profundo, quiere decir que si usted va a buscar de Cristo, tiene que buscarlo en la iglesia. Que la iglesia está llena de Cristo. Y si vamos a buscar a Cristo, la plenitud usted la va a encontrar ¿a dónde? En la iglesia. ¿Por qué? Esa es la respuesta que más me gusta. Porque Él lo decidió así. No es porque yo me lo merecí, ni me lo gané, ni me saqué el premio de la lotería. Es porque Dios así lo quiso. Yo sé que muchos tenemos problemas con el asunto de lo que Dios quiere, porque nosotros tenemos deseos muy fuertes. Pero la iglesia, la realidad de la iglesia es una realidad donde los deseos están subyugados a la cabeza, que es Cristo. Así que el asunto de que a mí hay que quererme así porque así soy yo, eso es algo que tiene que echar en el zafacón más cercano. Tenemos que someternos a Cristo. Pero ok, la plenitud, la iglesia es la plenitud de Cristo. De inmediato entendemos, si queremos, si alguien está buscando a Cristo, tiene que coger ¿para dónde? Para la iglesia. Porque ese es el cuerpo visible de Cristo y es el portador de la plenitud de Él. Y miren cuando el mismo apóstol aclara en la carta a los Efesios lo que es esto de la plenitud de Cristo. Él dice en el versículo 16 del capítulo 3 de la misma carta, él dice, le pido que él está orándole a Dios y le pidió a Dios que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, el hombre está pidiendo algo tremendo, porque tiene que ser por medio del Espíritu y por el poder que procede de su gloriosa riqueza. O sea, el hombre dice, bueno, esto es la petición grande que voy a hacer. Le pido que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Hay algo que tiene que suceder adentro de ti, adentro de mí. Que Dios me fortalezca en lo íntimo de mi ser para que por fe Cristo habite en su corazón. Oh, wow. Eso sí es grande. Que Cristo habite en sus corazones. No podemos simplemente decir, oye, sí, Dios está en todas partes, Dios está en mi corazón. Entonces, ¿por qué Pablo está con toda esta aleluya y esta cosa de que con el poder de sus riquezas y por medio del Espíritu, si eso tú lo consigues en la bodega de la esquina? ¿Verdad? No se consigue en la bodega de la esquina. No es un asunto de que yo soy una gente decente y no digo malas palabras y por eso Dios va a estar conmigo.
No. Le pido por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, y eso es una expresión que cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿qué es lo que estar arraigado y cimentado? Usted le digo yo lo que yo pienso de arraigado y cimentado. Es como que usted haga un hoyo bien hondo, y le meta muchas varillas, así para todos lados, por aquí, por allá, por bum, bum, bum. Y después busque el concreto más firme, ruña hasta derrame ahí un poquito de acero y de cualquier cosa, y le eche mucho y que eso no lo pueda mover, mire, ni el terremoto más grande. Entonces estaba yo arraigado ahí, adentro, nadie me mueve de ahí. Arraigado, pimenta, metido ahí, mire que por donde quiera que miro es lo mismo que veo. Y aquí dice, y sabe lo que me hace pensar eso, es la forma medalaganaria como nosotros tratamos la iglesia y nuestra realidad de ser iglesia. Que eso, a ver si está lloviendo, a ver si no está lloviendo, si va fulanito, si no va perencejito. Pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En un rato, si Dios quiere, mi hija mayor va a venir con su familia para despedirse de nosotros. Ella y su familia se van a mudar a más de 2 horas de aquí por ciertas conveniencias, ciertas necesidades que tienen y tienen que hacerlo. Y en ese sentido, ella estaba aquí esta mañana, dirigió su última vez en el servicio. Alguien le había pedido que cantara, ella cantó una canción. Y como ustedes pueden imaginarse, especialmente mi esposa y yo, nos dio mucha congoja. Porque los queremos. Nos hacen, de pensarlo nada más nos hacen mucha falta. Estamos enamorados hasta la tambora de ella, de cada uno de los niños, de su esposo. Necesitamos verlos, tocarlos. Y yo me pregunto, allí me atrapó en un momento mi hija se me acercó ahí, se sentó a mi lado y me dijo, papi. Y nos quedamos ahí un rato. Ya estaban llegando los demás y me agarró Marilyn en esa postura y de una vez se dio cuenta que teníamos los ojos llenos de lágrimas y cosas. Y eso se llama amor. Estamos embriagados de amor. Y cuando yo pienso en esa realidad y leo esta escritura que dice que puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Yo me pregunto, ¿cuántas veces yo he llorado por Cristo? ¿Cuántas veces tú has llorado por Cristo? Por entender su amor.
por entender su sacrificio, por entender cuánto Él ha dado por ti y cuán dedicado está a ti y cuán poco tú te lo mereces. Sí, lo he hecho. Sí, lo hago. Y cuando veo que la gente se bautiza y confiesa y da su testimonio, me hace recordar todo eso. Y cuando celebramos la cena del Señor, en un momento tengo que sentir esa congoja, ese amor sobrecogedor. Y el apóstol ora para que podamos comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Conozcan ese amor para que sean llenos de la plenitud de Dios. Hay una química que ocurre en nosotros a nivel emocional cuando nos damos cuenta de cuánto nos ama. Yo tengo la experiencia de que muchos dominicanos, porque allá fue que viví 40 años antes de venir para acá, eso es como dicen en inglés, given for granted. Eso es como, sí, eso es así. Yo nací aquí, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Punto. Esa es la filosofía, que le quita todo el valor, le quita toda la fuerza, le quita todo el impacto y el significado a la gran realidad de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, en que siendo aún nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Es por eso que cantamos, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, pero solo los domingos, porque tengo otros planes para el lunes y para el martes y para el miércoles. Ser iglesia es conocer ese amor. Estar lleno de la plenitud de Dios en ese sentido es tener a Cristo en nuestros corazones por la fe, dicen los versos 16 y 17. Estar lleno de la plenitud de Dios es entender y vivir esa experiencia de amor con Cristo. Y dice que conozcan ese amor, dice verso 18, perdón, que puedan comprender junto con todos los creyentes. Y en ese sentido, nosotros tenemos que entender y estar contentos de que pertenecemos al grupo de creyentes que es el cuerpo de Cristo, con el que compartimos esa emoción y ese sentimiento de cuán privilegiados somos porque Cristo nos ama. Eso es ser iglesia. Eso es ser llenos de la plenitud. Tiene que existir todo eso allá adentro. Acuérdense que el apóstol dice que Dios lo fortalezca en lo íntimo de su ser. Este asunto de ser iglesia, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, no es simplemente de un lugar donde yo voy el domingo de 1 a 3 de la tarde. No, es mucho, mucho más que eso.
Ser cuerpo de Cristo, estar conectado con Él, esa sangre que transmite glóbulos de amor de un lado para otro y mueve el cuerpo junto con los otros creyentes. Estar lleno de la plenitud de Cristo lo complemento con el capítulo 4, los versículos 11 al 13, donde dice que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores, perdón, y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Fíjense cómo aquí la palabra habla de la plena estatura de Cristo en cuanto a una humanidad perfecta. Hay versiones que dicen a una madurez, ser una persona madura. Me gusta humanidad perfecta porque tiene el elemento de perfección y tiene el elemento humano, que es el débil. Y en ese sentido, la plenitud de Cristo que existe en la iglesia es esa capacidad por haber sido entrenados en una nueva vida, por haber desarrollado hábitos para esa nueva criatura que Cristo produce por el Espíritu Santo y entrenados y recibido una capacidad para cumplir con una labor. Ser iglesia es no ser más ignorante, no ser más incapaz y poder someterse al entrenamiento para ser bendición a todos los demás. La labor a la que Dios quiere que su iglesia haga aquí en la tierra. Ser llenos de la plenitud de Cristo es tener conocimiento del Hijo de Dios de primera mano, como lo dice en el versículo 13, perdón, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una madurez, a un crecimiento. ¿Recuerdan la palabra ¿cómo se llama? De Proverbios capítulo 4, donde dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? O sea que ser iglesia es un día nacer de nuevo, es ser hecho nueva criatura y someterse a un proceso de entrenamiento en la mano del Espíritu Santo y en la mano de los pastores, de los apóstoles, de los maestros, que dice la palabra que conforme a la doctrina y el ministerio de ellos es que somos edificados. Dice en Efesios capítulo 4. Dice ahí que Él estableció profetas, evangelistas, pastores, maestros a fin de capacitar al pueblo para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En ese sentido, maduramos, crecemos. No podemos seguir siendo la misma persona todo el tiempo. No podemos seguir teniendo los mismos problemas, las mismas malas decisiones, las mismas formas de hablar, los mismos inconvenientes que tenía en este trabajo los tengo en este otro. Los mismos problemas que tuve con el vecino de allí los tengo con el vecino de acá. No. El cuerpo de Cristo está lleno de Cristo. El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo. Cuando la gente se tropieza contigo, tiene que embarrarse de Cristo.
Eso es ser iglesia. Y vean, no es invento mío. Yo lo estoy aprendiendo junto con ustedes. Entonces, el punto número 1 fue que ¿cómo luce la iglesia? La iglesia luce una institución, un cuerpo, una realidad que está definida por el mensaje del evangelio, por la fe que tienen las personas que reciben este evangelio y por el Espíritu Santo que Dios les da confirmándoles que son hijos de Dios. En segundo orden, la iglesia está definida por ser el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La iglesia no es paja de coco. La iglesia es la plenitud de Cristo, es el cuerpo, Él es la cabeza. Y claro, esas son realidades que quizás usted diga, bueno, eso no se ve físicamente, pero te voy a decir cómo luce físicamente a la vista de todos. Luce un cuerpo que es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Así como habla en el libro de los Hechos que los que creyeron que cambiaron sus hábitos y empezaron a dedicarse, porque es un asunto de cimentarse, es un asunto de arraigarse. Ellos desarrollaron nuevos hábitos. En el capítulo 2 al capítulo 4, a cada rato dice, se reunían todos los días en el templo. Y perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en las oraciones. Si nosotros no tenemos esos rasgos, entonces no lucimos como iglesia, no somos iglesia. Es en ese fundamento que yo digo que hay un problema ahí, porque nosotros somos más fáciles si todo el tiempo estamos diciendo Dios, Cristo, sí, todo a Dios, Cristo. Pero entonces el problema muchas veces es que cuando es Dios, Cristo, me siento bien porque me siento que nunca yo voy a tener que hacer nada de lo que digan ahí, porque Dios y Cristo son demasiado diferentes que yo. Pero no, la palabra dice que Dios y Cristo se metieron en el cuerpo de otros humanos. Y que Dios va a usar esos otros humanos para tu vida. Y que tu vida tiene que ser usada para esos otros humanos también. Entonces la iglesia de Cristo se parece a mí y se parece a ti. ¿Entiendes eso? Cuando yo fui donde una abogada como ministro del Señor Jesucristo, y establecimos las reglas de juego para asuntos de migración, y un día me salió con que rompiera el pasaporte y que hiciera una trampa y una cosa, le digo, pero venga acá, ¿qué fue lo que hablamos? Porque la gente piensa que la iglesia es tan corrupta como el mundo, y a veces piensan que más, pero no es así. No, si hemos conocido a Cristo. No la que el mensaje del evangelio revela. Y yo siendo un hombre débil y tan pecador como cualquiera, te puedo dar testimonio de que la iglesia es poderosa. Y la iglesia puede vivir decente y en orden, sostenida por el poder de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Pero tiene esa forma. Punto número 1, ¿cómo luce la iglesia? Mensaje de evangelio, gente que creen en ese mensaje y un Espíritu Santo que Dios manda desde el cielo. Punto número 2, la iglesia luce como el cuerpo de Cristo, donde la gente aparece y encuentra a Cristo. Porque lo tenemos adentro y porque lo vivimos por fuera.
Y por último, y digo por último, no de por último del mensaje, para que después no me critiquen, sino por último punto de lo que están reflejados en la carta. Por lo menos para mi mensaje. ¿Cómo luce la iglesia? La iglesia luce como un grupo de gente que muchas veces se piensa que sin razón andan haciendo bien. Y esto es lo que dice la palabra, que somos hechuras de Dios, perdón, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que somos gente que hacemos buenas obras para encontrar a Cristo, no. Eso no existe en el Evangelio. En el Evangelio somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez que tú eres salvado, tú eres predestinado para hacer obras buenas. Y eso identifica a la iglesia del Señor. Gente de bien. Gente que hacemos buenas obras, que para Dios es algo tan importante, perdón, que Él mismo nos prepara oportunidades para que lo hagamos. Él mismo nos pone alrededor de gente que necesitan esas obras. Y nos enseña la parábola del buen samaritano y nos dice, mira, ese que está al ladito tuyo con ese problema y no tiene quien lo ayude, ahí es que tú tienes que trabajar. Ese que tú conoces, primo tuyo que no conoce de mí, ahí es que tú tienes que trabajar. Somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Así luce la iglesia del Señor. La pregunta es, ¿luzco yo como luce la iglesia? Entonces, ahí están los 3 puntos. La iglesia se define por el mensaje del Evangelio, por esa fe que ese mensaje genera y por ese Espíritu Santo que baja del cielo. La iglesia de repente es una institución que define la realidad de la existencia humana. Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, dice la palabra, que es la plenitud de Cristo. Es decir, que quien te pone la mano sale hediondo a Cristo. O mejor dicho, oloroso. Perfumado con Cristo. Pero no sale embarrado de vanidad, embarrado de la última novela, embarrado de tantas aspiraciones de éxito. No. Embarrado de Cristo. Gente que quiere aprender, quieren ser formados, edificados y usados por Dios. Entonces, el apóstol dice, bueno, y ya que sabemos esto, y que somos creados para buenas obras, que fue el último punto, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y él dice, yo quiero compartir con ustedes 3 cosas que él dice que es lo que tenemos que hacer, ya que somos iglesias, ya que lucimos como iglesia, ya que vivimos la realidad de ser iglesia. Y yo lo que estoy haciendo es que simplemente al leer la carta vi que el apóstol decía, por lo tanto, por esto, ahí en el capítulo 4 dice, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna
del llamamiento que han recibido. Ayer, anoche, después que vinimos del, del parque, aquí estábamos Gianni, Mía, Edgar y yo, fregando, armando los micrófonos que nos habíamos llevado, metiendo todas las cosas por ahí. Bueno, pero en un momento que salimos, ahí nos dice, mira, una gente que vino y se metió en el parqueo y a una gente que ya se le ha advertido que tiene que respetar la propiedad privada y que no puede estar trayendo vehículos para repararlo aquí en el estacionamiento, porque eso representa una responsabilidad legal para nosotros y qué sé yo cuántas cosas. Ahí había parqueado otro vehículo. Pero nosotros no sabíamos quién era ni nada, pero cuando lo vimos y oímos como el motor del carro arrancamos para allá, digo, Edgar, vamos a decirle que se ponga en orden. Pero cuando llegamos, el carro estaba vacío. Y vimos a otro parado allá en otro carro del otro lado de la calle y dijimos, pero ¿dónde está el que parqueó este carro aquí? No sabemos, nos devolvimos. Y después Mía nos dice, pero yo creo que el que estaba de aquel lado, ese es el hombre. Y Edgar y yo nos volteamos así, miramos para allá y íbamos para allá y bueno, no lo vimos y dijimos, bueno, mira, vamos a dejarlo ahora. O sea, no podemos ni ponerle letrero porque está lloviendo y vamos a ponerle los letreros que tenemos que poner y empezar a sacar con la grúa la gente. Pero en un momento lo dijimos, bueno, yo le dije a Mía, mira, yo no quiero pelear. No quiero pelear. Y ya yo había personalmente hablado con esa persona y le había pedido, por favor, que no, porque tenía 3 vehículos en reparación ahí, que está en contra del código de lo que la ciudad establece para el estacionamiento. Entonces yo fui, le toqué la puerta y salió y hablé con él, le dije, mira, quiero pedirte esto, no para que no traiga vehículos ahí, porque lo que van a tener problemas y sobre lo que cae la responsabilidad legal es sobre nosotros. Y ya una vez una gente entró así, tropezó ahí y nosotros duramos 3 años en la corte. Y lo que tengo entendido es que creo que le dieron algo. Así es la cosa. Pero lo que estoy hablando es que tenemos un llamado y el llamado no es a que yo me incomode y agarre 3 piedras y le rompa todos los vidrios a la camioneta esa, a ver si no lo van a poner más ahí. A veces a uno no le faltan las ganas, pero no es así Cristo. Cristo no es así. Ahí dice, oye, Pablo está hablando y él está preso. Como quien dice, si uno está preso, uno dice, bueno, que se pierda todo. No, pero él dice, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. A ser el cuerpo del Señor. A tener a Cristo en sus corazones. A ser impactado por el amor de Dios que nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Vivan de acuerdo con ese llamado. Y entonces explica cómo se ve eso. Dice, siempre humildes y amables. Ay, 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 ay. Ella la carita de Luana. Siempre humildes y amables. Eso es como cuando uno era jovencito y le decían a uno que tenía que beber aceite de hígado de bacalao, ¿verdad? O una medicina para matar las lombrices. Zen con coco.
Las caras se ponen, oh, right. Es así como se vive de una manera digna del llamamiento de Dios. Comienza con humildad y amabilidad. No es con mi derecho, no es con mi razón, no es con mi trauma, es con humildad y amabilidad. Pacientes, tolerantes unos con otros. Yo no sé si ustedes se han fijado que Dios tiene su reino y Él no nos viene a decir mucho, mira, cuando tú vengas a mi reino no pase por aquí para que no me tumbes esa lámpara y para que no me sucie el piso de este lado. Lo que Él está protegiendo en su reino, ¿tú sabes lo que es? A los otros como tú, que son parte de su reino. Él dice, siempre humildes y amables, tolerantes conmigo, con él, no, él dice tolerantes con el vecino tuyo, con el otro hermano, con ese que sabe menos Biblia que tú, con ese que tiene tal problema, tolerantes en amor. Esfuércense porque él sabe que uno pone la cara, porque uno sabe lo que hay. Y él dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay otro texto que dice, en lo que dependa de ustedes, tengan paz para con los demás. Eso, como decimos nosotros en lenguaje más popular, para que haya un pleito se necesitan dos. Y nosotros no debemos ser ninguno de los dos. Por lo tanto, ya que la iglesia luce como luce, tenemos que vivir de acuerdo al llamado de Dios. Y voy a seguir, porque si no, no nos vamos a decir. El llamado de Dios y esa humildad y esa amabilidad definen la realidad de una vida en amor. Como lo dice ahí, tolerantes unos con otros en amor. Y sabemos en el capítulo 5, él refuerza diciendo, imiten, lleven una vida de amor. Y nosotros vimos en días pasados, cuando estábamos en Primera de Juan, que era cómo era que Dios amaba para nosotros imitarlo. ¿Se acuerdan de cómo era? Dice, porque Dios amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Dios amó y Dios envió a Jesucristo. Y nosotros, si amamos, tenemos que dar de nosotros. Y es lo que dice ahí. Imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante. Por amor yo pierdo. Pierdo algo de lo que tengo y otro lo disfruta. Pero en el terreno legítimo es que estoy hablando. No es que se admite el robo ni el abuso. No, estoy hablando de lo que yo entrego por amor. Porque eso es lo que dice la palabra. Entonces, por esa razón vamos a vivir de agradecimiento. Punto número 2, vamos a vivir en luz. Vivir en luz, dicen ahí en Efesios 5, ustedes que antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. No podemos andar en luz hablando mentira. Y comprueben lo que agrada al Señor. Viviendo en luz hay que andar en la verdad y hay que buscar comprobar lo que a Dios le agrada.
No es así como vive el mundo. El mundo está tratando de que tú te gradúes, te hagas cosas y te hagas rico para que tú tengas. Pero lo que dice la palabra es que tenemos que comprobar lo que Dios le agrada. Y en ese sentido no tengan nada que ver con las obras infructuosas, oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Hay gente que en estos tiempos vive de hablar malas palabras en TikTok o en el otro cosa, ¿cómo se llama? En Instagram en cualquier medio social de eso. Ahí se hizo famoso hace muchísimos tiempo una cosa de una muchacha que hablaba de ánimo, ánimo, ánimo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ánimo, ánimo, ánimo. Ella no tenía era ánimo. Pero millones de gente atrás del ánimo, ánimo ese. Infructuoso. Esa no es la vida de la iglesia. Eso es lo que dice la palabra ahí, que tenemos que comprobar lo que lo que le agrada a Dios para que no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Nosotros no podemos estar en ese mundo. No podemos estar. No podemos vivir como ellos viven. Una vida de amor como Dios ama, una vida en luz, comprobando lo que a Dios le agrada. Por último, como dice el texto, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de ti, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Esto no es asunto de cuñas, no es asunto de amigos, no es asunto de oportunidades de dinero, es asunto de estar fortalecidos en el Señor, porque hay una batalla espiritual para la que tenemos que estar preparados. Amén. ¿Cómo luce la iglesia? La iglesia luce con el Evangelio. Gente que creen y por eso Dios le da su Espíritu Santo. La iglesia luce como el cuerpo de Cristo. Cualquiera que tiene contacto con la iglesia sale embarrado de Cristo. La iglesia tiene Cristo aquí en el corazón. Hay una impresión con el amor de Cristo que nos lleva a cantar, a saltar, a llorar en su presencia. Así es la iglesia. Pero no solamente eso. Dios nos ha creado para buenas obras. Cuando hemos conocido a Cristo, tenemos que hacer buenas obras. Nosotros gozamos mucho en el parque con el asunto de los grupos Oasis y dándole a la ruleta. Una ruleta que nosotros la teníamos amarrada, le teníamos un imán ahí para que no salieran los premios buenos. Así dijo una. Óyela cómo se ríe. Si les cuento lo que le pasó. Dijo, ustedes tienen esta ruleta amarrada para que nada más te dé un dulcito y no dé los premios grandes. Eso ustedes son malos. Y imagínense quién era que estaba ahí, era el pobre Luigi. Y se acercó y dijo, mire, 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 y le dio a la ruleta esa ahí. Y salió la ruleta gift card. Y ella dijo, ay, mira, me taparon la boca. Gozamos por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo.
Bendito el nombre del Señor. Amados, eso es ser la iglesia del Señor. Seamos iglesia. Ese es el llamado. Vamos a hacer buenas obras, vamos a vivir de manera digna, en la luz, comprobando lo que le agrada al Señor. Una vida de amor y fortalecidos en el Señor, porque hay una lucha espiritual seria que no nos las enseñan en la escuela ni en ninguna parte, ni el médico nos dice nada de eso. Y necesitamos vencer espiritualmente. La iglesia se sostiene por la fuerza de Dios. Eso no implica que vamos a vivir como sea, porque Dios como quiera nos va a salvar. No es así. El descuido nos puede llevar a la perdición. No hay la menor duda que Dios es poderoso y Él es quien salva y su fuerza es la que necesitamos. Pero miren el texto quien dice, no se apuren que Dios es fuerte y Él lo va a salvar. No es eso lo que dice, el texto dice, fortalezcanse. ¿Quién tiene que hacer la acción? ¿Es Dios o soy yo? Fortalezcanse. Pónganse la armadura. ¿Que es Dios que me la va a poner? No. A mí a que yo haga un ejercicio a usar la armadura. ¿Quién es que está diciendo? ¿Quién es que tiene que amar? ¿Es Dios que tiene que amar o soy yo? Dios me dice, vive una vida de amor. ¿Quién es que tiene que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es Dios o soy yo? Dios me dice a mí, agradar a Dios. Comprueban lo que agrada al Señor. Nuestra victoria depende de que de manera intencional nos armemos con los recursos de Dios que Él nos ha provisto. Ya no somos niños, ya no somos niños. A los niños le tenemos que cambiar los pañales, pero ya no somos niños. Tenemos que madurar. Estamos llamados a esa madurez. Y hay más cosas que el apóstol menciona en su carta, pero yo creo que estas son suficientes para que nosotros sigamos adelante y seamos iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo luce la iglesia? ¿Se parece a ti? Vamos a orar. Padre bueno, bendito sea tu nombre. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Bendito seas, que nos dirige, que nos alumbra el camino, que nos da fuerza, que nos ayuda con ánimo y nos dirige a caminar en tu cuerpo. Te pedimos que seas con nosotros, te pedimos que te glorifiques y te pedimos que cumplas tu propósito, que uses esta iglesia para que el mundo conozca tu amor, tu luz y tu evangelio. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.